Entonces les voy a hablar acerca de la doxiciclina, que es, por decirlo así, la tetraciclina más importante que existe dentro de este grupo. En realidad las anteriores pues están como muy olvidadas, muy difícil encontrar bibliografía acerca de tetraciclina, sobre todo de doxiciclina, y la bibliografía es más aplicada como a realmente las indicaciones como tal, más no el antibiótico o su uso en las diferentes patologías. Entonces, respecto a la generalidad, bueno, es un derivado semisintético, lo que ya les había comentado, la tetraciclina. Su primera molécula surgió en 1966, tiene una muy buena absorción por vía oral. Ya ahorita les voy a mostrar un poquito más a fondo las características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Tiene una vida media muy prolongada, lo cual pues es importante para su intervalo dosis. Pero puede estar disminuida aproximadamente a 7 horas en tratamiento adicional con barbitúricos y fenitoína. El buen uso, tiene un buen uso de infecciones, en infecciones oportunistas en pacientes con VIH positivo o con presencia de SIDA. Sobre todo se ha visto buen uso en infecciones por Isospora belli, en donde el tratamiento con trimethoprim sulfamethoxazol o ha sido fallido, o son pacientes que son alérgicos a este medicamento, y la primera opción en este caso sería la doxiciclina. También ha tenido buen uso en nocardia, clamidia y micoplasma, utilización en cólera, que ya más adelante pues les voy a mostrar tanto para tratamiento como para profilaxis. Otras patologías pues adicionales que no tienen adecuado cubrimiento con otro tipo de antibióticos, y pues también es un antibiótico que es usado mucho para prevención de enfermedades como tal. Entonces es importante respecto, no tanto para tratamiento, sino también para algunas profilaxis respecto a un tipo de... Cuando un paciente tiene fiebre en el trópico, ¿cierto? Y uno no sabe el diagnóstico, se demora, es difícil de llegar al diagnóstico, ¿cuáles serían los antibióticos que uno podría utilizar de manera empírica? Uno es doxi, ¿qué otro? Cipro es otro, muy bien. ¿Qué otro? Trimethoprim sulfa, y falta uno, Clinda. Ese es el cóctel del trópico. Cóctel del trópico, cuando uno dice, no sé cuál es, puede ser Brucela versus Leptospira versus, ¿sí? Entonces Toxoplasma, entonces usted utiliza esas 4, son, ¿sí? Pero casi siempre lo más utilizado son las 3 primeras: doxi, cipro, trimethoprim sulfa. ¿Los usan Juntos, como un uso empírico mientras llega el resultado. En trópico, ¿no? No, todos. Y estas nuevas, la rifaximina, Pero- ¿Qué pasa con ellos? ¿se puede reemplazar la cipro por ellos? No, tanto porque por ejemplo, cipro, porque utilizamos cipro, salmonela, por ejemplo. Para salmonela. ¿Entiendes? Entonces, fiebre icteromorrágica. Entonces uno dice Leptospira versus Brucela, que hay un 1% que produce fiebre icteromorrágica, versus salmonela, ¿cierto? Y en otros casos, en fiebre del trópico, tener en cuenta, sí, pero no, aquí no, malaria no, son otro espectro, pero toxoplasma, por ejemplo, tenerlo presente, ¿sí? Y riquecias, importante. Entonces, uno de los medicamentos más utilizados ahí cuando uno no sabe si es nocardia, como lo pones ahí, si es riquezia, si es brucela, uno le pone doxi. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en cuanto a su farmacocinética, la absorción es muy variable. Pues acá les traigo como a correlación las otras tetraciclinas, como para que vean por qué la doxiciclina es muy buena respecto a las otras tetraciclinas. La vía oral de la clortetraciclina, que es digamos una de las bases para el resto de las tetraciclinas, es aproximadamente el 30%, mientras que la doxiciclina y la aminociclina, que son las semisintéticas a partir de estas moléculas, que tienen una absorción por vía oral de más del 90%, entonces tienen muy buena absorción para tratamiento por vía oral. Su absorción... Devuélvete 2 segundos a la estructura. Ahí, no, la siguiente. Entonces, ¿qué pasa con la doxiciclina y la minociclina
para que se absorban más con respecto al resto. Pues yo lo pensé. La doxiciclina lo que decía es que, digamos, el hecho de no tener un grupo en el radical o un metabolito en el radical 7, pues iba a hacer que generara mayor absorción. Y como tal, pues digamos que sea un poco más, pues una de las cosas buenas es que es más lipofílica, entonces más liposoluble, por lo cual va a atravesar membranas mucho más fácil, a diferencia de los otros medicamentos o de las otras tetraciclinas. Pero el cloro le da polaridad. no, le da liposolubilidad. Por ejemplo, la clortetraciclina le daría liposolubilidad. ¿Le da? Claro, el cloro da liposolubilidad. Donde hay un cloro, entonces hay más liposolubilidad. ¿Listo? Pero no siempre la liposolubilidad. Acuérdense que uno necesita un medio, o sea, tener un balance entre lo que es lipofílico y lo que es, digamos, liposoluble. Es tan lipofílica que muchas veces no atraviesa, o sea, necesita un componente de liposolubilidad para poder también atravesar, disolverse en agua, disolverse adecuadamente, dispersarse para su absorción. Esta no lo hace porque es muy lipofílica. En cambio, las otras tienen ese balance entre liposolubilidad y lipofibicidad. ¿Listo? Entonces es por eso. Entonces, la absorción principalmente se da en estómago y en intestino delgado en la parte superior. La parte inferior ya no tiene adecuada absorción. Es una absorción rápida y completa. Tiene mejor absorción en ayunas, por lo cual se recomienda administrar 1 hora previa a la alimentación o 2 horas postprandiales. ¿Por qué? Porque por el medio de acidificación, cuando se administra depende también, cuando se administra con alimentos, lo que va a hacer es disminuir su absorción, por lo que ellos tienen la característica de quelar se unen a las sustancias, se adhieren y el mismo metabolismo, la misma, digamos, peristaltismo la saca. Hace que no tenga una adecuada absorción como tal, y por la presencia también de la comida, del alimento como tal. Y alcanzan su máxima concentración aproximadamente entre 3 y 6 horas. La unión a proteínas pues también es muy variable, lo que ya les había comentado, más o menos un 20% en las de primera generación y un 90% de unión a proteínas en las de segunda generación, la doxiciclina. La vida media de las de primera generación es de 4 a 6 horas, mientras que la vida media de las de tercera generación, doxiciclina especialmente, varía entre 17 y 20 horas, por lo cual pues su vida media es bastante prolongada, y eso nos va a producir más adelante el hecho de que la administración sea también cada 12 horas o incluso una dosis diaria. En cuanto a la distribución, tienen buena distribución a todos los tejidos, especialmente pues es un buen medicamento intracelular. Se ha visto más que todo en presencia de células reticuloendoteliales de hígado, de vaso y de médula ósea, o sea, sirve para huesos, sirve para infecciones gastrointestinales, atraviesa barrera placentaria, por lo cual pues es categoría D en el embarazo, como todas las tetraciclinas. Ya más adelante les voy a nombrar un poquito más acerca de eso. Atraviesa barrera hematoencefálica, pero no logra niveles terapéuticos en líquido cefalorraquídeo, por lo cual no es útil para infecciones del sistema nervioso central. Y como ya les había nombrado, pues tiene alta concentración en hígado y bilis, lo cual pues también va a ser importante respecto a su excreción, porque va a generar este medicamento va a tener circulación enterohepática. Entonces se va a ver que su eliminación también va a estar en bilis y también en materia fecal o en heces. El metabolismo es principalmente hepático, aunque es de forma parcial, solamente algunas moléculas se metabolizan. El metabolismo es a través del, como lo había nombrado ayer John, a través de la glucuronización. Y su excreción, pues la mayoría va a estar en forma inalterada porque no se metaboliza como tal la gran mayoría del medicamento.
va a ser excretada por orina a través de reabsorción tubular. Entonces hay que tener cuidado en patologías que puede causar en el sistema renal, pero sin embargo no requiere ajuste de dosis renal pues por su excreción. Alta concentración en bilis, lo que les habían nombrado, y pues lo que hace es que realiza recirculación enterohepática, así se pueden encontrar niveles tanto en heces como en bilis. Por eso subida media tan larga, ¿no? Ajá, encontré solamente toca disminuir la dosis. Toca disminuir la dosis. Es mejor. Cualquier alteración hepática, no hay necesidad, digamos, de seguirla como tal, pero sí es mejor disminuir la dosis porque tiene harta circulación enterohepática. Habitualmente nadamos el 50% Child C. Esa es la recomendación. 50%. Y encontré que una dosis al día. Un solo artículo decía que solo la doxiciclina no se ajusta en falla renal, que el resto, en dado caso, si hay falla renal, el resto de las tetraciclinas el resto de las tetraciclinas se tiene que ajustar. La doxiciclina es la única que no se ajusta en falla renal. Entonces aquí como las características farmacocinéticas un poquito, en donde la biodisponibilidad pues que vamos a encontrar que a medida pues que van pasando las generaciones, primera generación, segunda generación y segunda generación pues más semisintéticas o a partir de estas moléculas, pues la biodisponibilidad por vía oral va a ser mucho mejor. La unión a proteínas también pues aumenta ligeramente respecto a la generación de las tetraciclinas. El aclaramiento renal pues se va a ver modificado, aunque lo que ya habíamos dicho, el resto de tetraciclinas, por ejemplo, miren esta, la oxitetraciclina, pues tiene gran aclaramiento renal, por lo cual una de las recomendaciones pues es ajustarla en falla renal, mientras que las de última generación o de segunda generación semisintéticas pues tienen mucho menor impacto sobre esta insuficiencia renal. La semivida, mucho más prolongada en las de tercera generación, casi 18-16 horas, incluso hasta 20 horas. Y pues la recuperación en orina, vamos a obtener que pues estas no se obtienen tanto, por lo cual ya habíamos mirado que como hacen circulación enterohepática, también se va a encontrar sus niveles en vía biliar y en heces. Un estudio que encontré en donde midieron los niveles de doxiciclina respecto pues a otras tetraciclinas, se encontró que a partir de la primera dosis iban a encontrarse niveles altísimos a nivel pico de aproximadamente 1500 y 2000 microgramos por mililitro, y que aproximadamente cuando los medían nuevamente a las 2 horas, esos niveles continuaban casi igual a como se administraron por primera vez por vía oral. Y aproximadamente a las 18 horas de paso su concentración todavía era de 1000 microgramos por mililitro, y a partir de ese momento era que empezaban a descender como tal los niveles de doxiciclina, lo cual lo que ellos decían era que aproximadamente cubría una MIC en el 90% de lo que se necesitaba en un tratamiento o en un cubrimiento por 7 días, por lo cual lo que él quería representar este estudio es que la dosis no es pues es un medicamento que es tiempo dependiente y no necesita mayor concentración como tal para lograr unos niveles adecuados de la MIC. En cuanto al mecanismo de acción, son bacteriostáticos, aunque en algunos estudios muestran que pueden llegar a ser bactericidas pues con altas dosis, pero esas altas dosis pues generan toxicidad pues en el cuerpo humano, por lo cual pues con las dosis normales pues está adecuada su utilización. Actúan por varios mecanismos. Encontré 3 mecanismos principalmente, que es uno que desacoplan la fosforilación oxidativa de las bacterias, lo cual no permite producir ATP de estas bacterias. Su principal mecanismo de acción es la unión a la subunidad 30S, que es reversible, lo cual pues su principal mecanismo de acción es la inhibición de síntesis proteica, y adicionalmente tienen un pequeño mecanismo de acción acerca de la alteración de las membranas citoplasmáticas, en donde lo que sucede es que permite la salida de componentes citoplasmáticos y pues así también generar la lisis celular.
Entonces, ¿qué es lo que sucede respecto, digamos, al ingreso del medicamento? Generalmente todas las tetraciclinas actúan a través del ingreso de la membrana celular utilizando utilizando proteínas para su ingreso. Esas proteínas son dependientes de ATP, por lo cual, digamos, el gasto energético al utilizar este tipo de medicamentos pues va a ser un poco mayor. ¿Cuál es la diferencia respecto a la doxiciclina? Como les estaba mostrando, la doxiciclina es mucho más liposoluble que el resto de las tetraciclinas, por lo cual no va a requerir de este tipo de mecanismo de poros o de proteínas de intercambio citoplasmático, y va a pasar por una difusión pasiva a través de la membrana intracelular, por lo cual, digamos, es uno también de los mecanismos pues ideales para poder lograr la inserción en la célula. Una vez la doxiciclina ingresa a la célula, lo que va a hacer es que va a llegar a fijarse acá en la síntesis, o a inhibir la síntesis proteica de la célula a través de la inhibición de la unión de este aminoácido RNA transferasa, que es el que me va a llegar con el aminoácido pues el aminoácido que me va a generar una síntesis, una codificación para la síntesis proteica, y no va a permitir que ese aminoácido RNA transferasa se una RNA de transferencia. De transferencia se una al RNA mensajero para poder generar la síntesis de proteica. Entonces, donde va a actuar la doxiciclina es generalmente acá en este sitio de inhibición, de producción, en donde no se puede unir este aminoácido a la cadena, al RNA mensajero, y no generar la síntesis proteica como tal. En cuanto a la resistencia, es una resistencia de aparición lenta. Se ha visto que la resistencia es mucho más rápida cuando se utiliza a nivel tópico el medicamento. Su principal mecanismo de resistencia pues, que se ha evidenciado ha sido a través de plásmidos. Hay resistencia cruzada entre los mismos miembros del grupo, por lo cual si se ha visto resistencia a cualquiera de las tetraciclinas, pues no se puede administrar ninguna de las otras. Principalmente Proteus y Pseudomonas, inherentemente resistentes, no es un antibiótico que cubra este tipo de microorganismos. Y microorganismos susceptibles a resistencia, encontramos neumococos, en donde se ha generado una resistencia entre el 5 y el 20%, grupos de Staphylo, Strepto, Shigella y Vibriones. ¿Cuáles son, digamos, los mecanismos de resistencia más vistos en este tipo de microorganismos? La pérdida o disminución de la permeabilidad bacteriana respecto al ingreso del antibiótico, o la adquisición de una vía de salida dependiente de la energía es el mecanismo que más se ha visto involucrado. Un menor acceso de la tetraciclina al ribosoma bacteriano, más que todo por modificaciones de la membrana celular, y formación de enzimas bacterianas que metabolizan el antibiótico y pues asimismo lo destruyen una vez el antibiótico ingresa a la célula. Entonces este es uno, digamos, de los mecanismos de resistencia, es el más visto en todo este tipo de microorganismos, en donde pues normalmente el antibiótico entra por los poros que les comentaba, se une a la unidad 30S e inhibe la síntesis proteica. Sin embargo, entonces el microorganismo resistente lo que ha generado es que a través de unas proteínas dependientes de ATP, lo que hace es que entra el antibiótico, esas proteínas de ATP lo que hace son como bombas de fusión, y asimismo lo sacan y no deja que actúe como tal el medicamento intracelular. En cuanto al espectro, entonces vamos a encontrar que cubre bacterias gram positivas como Staphylos, Streptos, Diplococos y Clostridium, gram negativas, Neisseria, Brucella, Hemófilos, Shigella, E. coli, Bordetella, Klebsiella, Vibrio, sobre todo Vibrio cholerae, Pasteurella, algún tipo de espiroquetas, digamos, es importante para el tratamiento de sífilis, es uno de los medicamentos utilizados para tratamiento de sífilis. En cuanto a infección gastrointestinal o por protozoos, por entamoeba histolítica, y tiene especial espectro en Actinomyces israelí, Rickettsia, Mycoplasma y Clamidia. Aquí
aquí solamente como para mostrarles pues respecto a las gram positivas que pues la doxiciclina generalmente tanto gram positivas, gram negativas, las que ya les nombré, Mycoplasma y Chlamydia, las únicas que se ha visto pues resistencia como tal es el Enterococo fecalis, que no tiene cubrimiento hacia ese microorganismo, y el resto pues todos son sensibles a doxiciclina como tal. Las indicaciones, bueno, entonces en infecciones en piel, principalmente en acné y rosácea, pero en rosácea solamente cuando hay lesiones como tal de rosácea, no en el rash normalito de la rosácea, sino cuando hay pústulas y pápulas. Infecciones urogenitales, uretritis, epi, bueno, todo lo que se les puede ocurrir de infecciones urogenitales, infecciones gastrointestinales, disentería, mebiasis, úlcera gástrica, incluso infecciones periodontales, es uno de los usos también más vistos de la doxiciclina para todas las infecciones periodontales. Infecciones respiratorias, puede ir desde faringoamigdalitis hasta neumonías, bronquitis, y otro tipo de infecciones, las fiebres recurrentes, sobre todo en sitios endémicos en donde vamos a encontrar pues digamos más que todo tanto tratamiento también como profilaxis para este tipo de infecciones, actinomicosis, legionela y brucelosis y ricketts, sí, me faltó. Sin embargo, de resaltarles nuevamente que es un medicamento que se utiliza como segunda elección, no es uno de los medicamentos que se utilice como primera elección para algunos tipos de estas infecciones, y se ha visto, aunque se ha visto que en in vitro tanto in vivo tienen buena eficacia respecto a estos microorganismos. Sin embargo, hay unos antibióticos que podrían llegar a ser mejores y menos tóxicos o con menos efectos adversos para este tipo de infecciones. De primera elección solamente les voy a nombrar los de primera elección: la enfermedad de Lyme, fiebre recurrente, para brucela, todo lo que sea infecciones geniturinarias, granuloma, chancro, Helicobacter pylori también es uno de los tratamientos, epi, rickettsia, vibrio cólera y síndrome uretral agudo, o sea, las uretritis. Alternativas pues otras, y profilaxis para meningitis meningocóxica, sobre todo la minoxiclina, y para cirugía intestinal y procedimientos profilácticos para cirugía. Contraindicaciones en embarazo y lactancia, sobre todo la segunda, el segundo y tercer trimestre del embarazo y lactancia se ha visto que pues ha tenido mucha alteración respecto a la alteración dentaria y alteración ósea, no con malformaciones sino con disminución del crecimiento óseo tanto en embarazo como en lactancia. Está contraindicado en niños menores de 8 años que estén en crecimiento. Se ha visto que sobre todo en estos pacientes pues no solo en tratamientos prolongados con tetraciclinas, sino también en tratamientos cortos pero repetidos se ha generado esos efectos adversos. Pacientes que obviamente sean alérgicos, pacientes que cursen con porfiria y LES, porque son unos medicamentos que pueden ser inductores de síntomas autoinmunes. Contraindicación con la toma o la ingesta de leche, no es un medicamento que se deba tomar con leche porque pues inactiva el medicamento a través de la formación de complejos insolubles con el calcio, tampoco con antiácidos, por lo que ya les hablaba, por la quelación de los electrolitos magnesio, hierro y aluminio, y no se debe dar tampoco en conjunto con retinoides orales como el Rodaputan, que digamos es uno de los medicamentos utilizados para el acné. A tener ahí cuidado, no utilizarlo con doxiciclina porque tiene riesgo de formación intracraneales benignos. En hígado, riñón, se ha visto que pues, en pacientes que tengan enfermedad hepática, enfermedad renal, dependiendo de la tetraciclina que se administre, también contraindicado en pacientes que tengan hipertensión endocraniana o síntomas de hipertensión endocraniana, pacientes que estén tomando isotronina, antiepilépticos o anticoagulantes porque pueden disminuir su acción. Respecto a los eventos adversos, aumenta niveles de urea en sangre. Bueno, es un medicamento que encontré que tiene muchísimos eventos adversos, muchísimos.
por lo cual pues también no es adecuado su utilización, digamos, en ciertos tipos de infecciones, y hay mejores antibióticos para tratar esas infecciones. Tiene efectos adversos casi en todos los sistemas del cuerpo, entonces aumenta el boom, hacen trombocitopenia, hacen anemia, hacen leucopenia. En sistema nervioso central, la cefalea es muy frecuente, casi el 25%, generan síntomas y signos de hipertensión endocraniana, incluso documentada en un caso de una abuelita que con una sola dosis, una abuelita de 67 años, con una sola dosis hizo signos de hipertensión endocraniana y hizo apnesia de corto plazo. Entonces, pues, tener cuidado respecto a los síntomas del sistema nervioso central. Síntomas también glosodinia, faringitis, esofagitis, estomatitis, aproximadamente en un 6%. Ellos lo referían que es un medicamento que es bastante irritante, entonces en el momento de administrarlo se debe tomar con abundante agua para evitar este tipo de efectos adversos. Erupciones cutáneas, rash en 4%, hipersensibilidad dental, alteración pues dentaria, gastrointestinales, diarrea, náuseas, puede llegar desde estos síntomas leves hasta incluso una pancreatitis, una enterocolitis o shock, e incluso producir la muerte por los síntomas gastrointestinales. Se puede generar también superinfección por proteus, pseudomonas o cándida. Alteraciones dentarias, óseas o en las uñas por depósito, alteraciones hepáticas, sobre todo la degeneración grasa hepática, que se ha visto que se ha producido con más de 3 gramos intravenoso. Entonces no es muy usual porque pues la dosis nunca llega a ser tan alta. Alteraciones renales, lo que les estaba comentando, como su excreción o su eliminación es a través de la absorción tubular, hay que tener cuidado con la necrosis tubular aguda porque es uno de los efectos adversos también importantes. Puede generar vaginosis o vaginitis dependiendo de la dosis. Síntomas constitucionales, puede generar, uno de los efectos adversos más importantes es que puede generar un flu-like, o sea, síntomas constitucionales, malestar general, rinorrea, pero pues son efectos que van pasando a medida que va pasando el tiempo. Toxicidad vestibular que se ha visto con minociclina, inhibición de la ADH, de la hormona antidiurética, y uno de los efectos adversos importantes que encontré, no documentaban en cuanto a sí el porcentaje, pero sí lo documentaban varios artículos, que es que hay una coloración negro-marrón de la glándula tiroides, pero no alteran nunca su función ni nada por el estilo, o sea, solamente se le encuentran las coloraciones negras en la tiroides. En cuanto a las interacciones, tiene antagonismo completo con las penicilinas. En brucelosis grave, pues lo ideal es la combinación con streptomicina. No tomar no tomar vitaminas adicionales con este medicamento porque puede incrementar la tolerancia a las tetraciclinas. Si se va a tomar con las vitaminas, aproximadamente en un tiempo espaciado de 2 horas. Disminuye la efectividad de los anticonceptivos orales y tampoco se debe administrar con antiácidos o laxantes por lo de la quelación de los electrolitos. Otras utilidades que encontré más hacia futuro, que vienen, es lo que se está pues estudiando acerca de las tetraciclinas, es que tienen una acción en la inhibición de las metaloproteasas de la matriz. Es importante, o se ha visto su importancia debido a que están presentes en tumores y pues en metástasis y procesos inflamatorios, lo cual pues lo que se está estudiando es que este tipo de moléculas, las tetraciclinas, inhiben la metástasis e inhiben la angiogénesis de los tumores, por lo cual pues una de sus utilidades es poder reducir la inflamación que causan y reducir pues la angiogénesis que genera o la neogénesis de vasos que generan los tumores, y pues es lo que está en estudio y es lo que se está venido estudiando a partir más o menos del 2010, es lo que se ha venido estudiando para mirar a ver qué utilidad tienen respecto al cáncer este tipo de moléculas. En cuanto a las dosis, bueno, su administración debe ser lenta cuando es por vía intravenosa. Realmente acá no lo utilizamos vía intravenosa.
sin embargo, ellos recomiendan que vía intravenosa solamente para un paciente que esté demasiado inestable y que no pueda tener tolerancia a la vía oral, pero que lo ideal es el tratamiento por vía oral. Incluso ellos recomiendan que entre 24 y 48 horas, si se puede, cambiar de vía IV a vía oral lo más rápido que se pueda. ¿Por qué? Porque es un medicamento que es muy doloroso en su infusión, entonces lo ideal es una vía oral. Generalmente pues la dosis son de 100 a 200 miligramos, nosotros utilizamos 100 miligramos cada 12 horas. Lo que varía respecto a las patologías es la duración del medicamento. Entonces, por ejemplo, en general en las infecciones bacterianas, de 7 a 10 días, 100 miligramos cada 12 horas. En acné vamos a utilizar 100 miligramos cada 12 horas por 3 a 6 semanas. Y posterior a la cura completa del acné, vamos a utilizar una dosis de mantenimiento entre 50 y 150 miligramos al día, aproximadamente por 2 meses más. En cuanto a la rosácea, 40 miligramos día por 16 semanas, solamente lo que les había dicho, acá es pápulas, solamente en pápulas y pústulas, no en el rash. Si una vez ya se curan las pápulas y las pústulas, se puede suspender el medicamento. Actinomicosis es de segunda línea cuando están contraindicadas las penicilinas, pero principalmente penicilinas para tratamiento para actinomicosis, 100 miligramos cada 12 horas por 6 a 12 meses se tiene que utilizar la doxiciclina para actinomicosis. Para mebiasis, igual 100 miligramos cada 12 como infección bacteriana, más antiamebianos el que queramos utilizar dependiendo de lo que encontremos en la sintomatología. Para profilaxis para anthrax, 100 miligramos cada 12 horas por 60 días y es una alternativa a la ciprofloxacina, pero para anthrax principalmente ciprofloxacina. Para Bartonella, igual también 100 miligramos cada 12, adicionando rifampicina, o se puede utilizar 300 miligramos cada 12 horas por 10 a 14 días, hasta 8 semanas o hasta 4 semanas dependiendo del tipo de infección. Si tenemos afección neurológica, si tenemos afección de carditis o si tenemos infecciones más allá de otros tejidos. Para tracto respiratorio, sea faringoamigdalitis, bronquitis o neumonía, vamos a utilizar 100 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. La única excepción es para tratar Mycoplasma pneumoniae, que vamos a utilizar de 10 a 21 días.